Vamos por último al que creo que más gente tiene miedo. Creo que es el más famoso de los tres, aunque es el más infrecuente, pero es porque creo que el más bombo se le ha dado tanto en las noticias como en redes sociales. Es el melanoma. Háblanos de él, de cómo se origina, en qué consiste este tipo de tumor. Vale, el melanoma es un tumor menos frecuente, pero es el responsable de la mayoría de muertes por cáncer de piel y por eso de ahí su relevancia. ¿Vale? Se origina de los melanocitos, que son las células encargadas de fabricar el pigmento de la piel. ¿Vale? Y su principal característica es que tiene una capacidad de diseminación, una agresividad mucho mayor a los anteriores. Es decir, en etapas precoces o con lesiones muy pequeñas, tiene capacidad de metastatizar y comprometer la vida del paciente. Este tumor, al igual que los dos previos, sabemos, como he repetido un montón de veces y creo que la gente es consciente, el sol es el principal factor de riesgo. ¿Hay otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Sí, hay factores de riesgo no modificables y que están relacionados con la aparición de melanoma, como por ejemplo es el color de piel o pacientes pelirrojos, tener muchos lunares o que muchos de ellos tengan características atípicas por el tamaño o el color, tener una historia familiar de melanoma o que en la familia haya predisposición a ciertas mutaciones en genes implicados en el desarrollo de melanoma, que también son muy importantes y son factores de riesgo fundamentales para el desarrollo de este tumor. Y respecto a la radiación solar, es curioso y hay que comentar que a diferencia de los otros tumores que se ha relacionado más con una exposición solar crónica y mantenida durante los años, el melanoma se ha relacionado estrechamente con exposición solar brusca e intermitente. O sea, el típico bronceado de verano está muy relacionado con la aparición de melanoma. Por tanto, uno de los factores de riesgo que más está en relación con la aparición del melanoma es el de tener múltiples lunares. Ese tipo de pacientes normalmente los veis en consultas y los seguís durante mucho tiempo. ¿Cómo se realiza ese seguimiento? Vale. Al final los lunares se traducen en mutaciones en los melanocitos, no en lesiones benignas, pero al final que acumulan unas mutaciones y por tanto es como comprar papeletas para que aparezcan en ese tipo de lesiones otro tipo de mutaciones y al final se acaba desarrollando un melanoma. Hay que individualizar mucho los casos. Hay pacientes con lunares que son fácilmente autoexplorables en casa ¿Mm? y no hace falta que acudan al dermatólogo porque bien, son pocos lunares y de un tamaño muy pequeñito. Y a veces hay pacientes o familias enteras con lunares muy atípicos, de gran tamaño, con colores muy diferentes y que en ese caso los seguimos en el dermatólogo e incluso a veces le seguimos con dermatoscopia digital, que es una máquina que registra en imágenes cómo esos lunares van siguiéndose durante el tiempo. Y Hacer como un escáner completo, ¿no? De todo. sí, cuando detectamos un cambio, los extirpamos para analizarlos. Vale. ¿Cómo es la presentación más típica de un melanoma cuando lo ves en consultas? ¿Cuál es la historia natural de la evolución de esta enfermedad? Vale, el melanoma se presenta como una lesión pigmentada, típicamente, porque los hay no pigmentados, pero son mucho menos frecuentes. Vale. La lesión pigmentada puede aparecer o bien sobre un lunar previo que tenía el paciente y que ha empezado a cambiar, o bien de nuevo sobre una piel completamente sana que antes no tenía ningún tipo de lesión. Y además es muy importante comentar que puede aparecer en cualquier parte de la piel. Existen los melanomas de palmas y plantas, que a veces cuestan mucho de reconocer, los melanomas ungueales, que aparecen en el lecho ungueal o en la matriz ungueal y que se ven como un pigmento, una raya de pigmento en la uña, y también los melanomas de mucosas, como los melanomas de mucosa genital o mucosa uveal, por ejemplo. Háblanos un poco porque tenemos además en Valencia una asociación muy importante de pacientes con melanoma uveal. ¿Es la evolución de este melanoma parecido al melanoma, por ejemplo, de la piel como tal? ¿Y los factores de riesgo son iguales? ¿O en qué podemos diferenciar a este tumor de los Bueno, previos? en los últimos años que se ha incidido mucho en las mutaciones asociadas al melanoma, se ha visto que las mutaciones que típicamente se relacionan a radiación ultravioleta no son las que se suelen observar en el melanoma uveal. Se suelen ver otro tipo de mutaciones. Pero también tiene importancia la radiación ultravioleta o pacientes con ojos claros o con nebus oculares. Vale. Vamos a intentar hacer un poquito de salud pública, de prevención, intentar ayudar a la gente que nos escucha, intentar conseguir pillar a tiempo la enfermedad.
creo que es bastante famoso, o por lo menos en el mundo de la salud, pero también creo que que en la población, la regla del ABCD, que nos intenta guiar un poco sobre los pasos a seguir para identificar lesiones que pueden ser sospechosas de ser un melanoma. Sí. ¿Qué nos podrías decir sobre esta norma y cómo le enseñarías de la forma más didáctica posible? Esta regla es muy útil para que el paciente se autoexplore y detecte por qué lesiones debería de consultar. Es una regla que está disponible en internet y que es mejor verla incluso en imágenes para poder saber de lo que estamos hablando, pero hace referencia a las siglas de A de asimetría, consultar cuando una lesión es asimétrica, B cuando los bordes son irregulares, C cuando tiene varios colores dentro de la misma lesión, D cuando el diámetro es mayor a 6 milímetros y la más importante para mí que es la evolución, que esa lesión antes era de otra manera y ha empezado a crecer, ha empezado a hacerse asimétrica, se ha ulcerado, se ha abultado, empieza a picar. En ese caso deberíamos de consultar con el médico de atención primaria. También es bastante importante el signo del patito feo, que es otra forma de detectar por qué lunar debería de consultar. Eso hace referencia a consultar por el lunar diferente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene lunares muy pequeñitos de color marrón claro y de repente desarrolla una lesión grande de color negro, obviamente pues por esa debe consultar. Vale. Cuando tenemos una sospecha, que normalmente vienen derivados desde atención primaria, pacientes que los han visto en consulta primero y que tenemos sospecha de melanoma, como hemos dicho previamente los otros tumores, ¿cuáles son los procedimientos que normalmente sigues para diagnosticarlo? Porque en esta ocasión, por ser este tipo de tumor, casi siempre hacéis biopsia, ¿no? Sí, aquí la dermatoscopia también es muy útil para llegar a la conclusión de que estamos ante una lesión sospechosa, pero siempre hay que extirpar la lesión para poder diagnosticarla porque el informe del patólogo es fundamental. Sin el informe del patólogo no podemos llegar al diagnóstico de un melanoma. O sea, lo del microscopio, ¿no? Lo que es, Claro, el que informe de la examinan biopsia, los que Vale. miran la biopsia en el microscopio. Con ese informe lo que vamos a saber, aparte del diagnóstico, vamos a saber unos datos fundamentales para saber el estadiaje del tumor en ese paciente, como por ejemplo, cuánto profundo es el tumor, cuánto de gordo es hacia adentro, ¿Cuánto invade, no? cuánto invade hacia adentro, si está ulcerado, si tiene signos de crecimiento rápido, si invade algún nervio, todo eso es fundamental. Teniendo en cuenta estos factores, normalmente esto, que es un poco parecido a cuando decimos el estadio del tumor, ¿no? Adaptado a la parte del melanoma, esto es lo que guía el tratamiento. Mm. ¿En función de qué factores y cómo tratamos al melanoma? Bueno, siempre cuando quitamos un melanoma ya informamos al paciente de te vamos a volver a operar, porque los melanomas siempre se amplían en un segundo tiempo, la cicatriz se vuelve a ampliar. Y luego depende el informe del patólogo sobre todo de cuánto ha invadido, que es lo que se conoce como índice de Breslow, pero es lo que invade hacia adentro. A partir de un determinado índice de Breslow ofreceremos el ganglio centinela, ¿Vale? el estudio del ganglio centinela. Que nos suena bastante el cáncer de mama. Exactamente, y aquí también tiene un papel fundamental. Vale. Si el ganglio centinela es negativo, pues seguiremos al paciente con una exploración clínica y depende del estadio, pues con pruebas de imagen para estudiar la afectación ganglionar durante el seguimiento. Vale, aquí sí que entra más en relación a las pruebas de imagen, ¿no? Sí. Vale. Sí. Todos estos tratamientos, normalmente hablamos sobre todo de la cirugía cuando el melanoma está localizado. Cuando al principio se hace la biopsia, se ve que tiene ese índice de Breslow o esa invasión limitada, o que hacemos la prueba de imagen y vemos que no hay ninguna afectación fuera del lugar original, pero esto no es así siempre en el melanoma. Hay veces que el diagnóstico ya se hace con la enfermedad localmente avanzada o incluso metastásica. En tu experiencia en consultas, ¿dirías que es frecuente encontrar a la gente en este estadio o es más frecuente que sea localizado? Lo más frecuente es el melanoma localizado, pero a veces no es infrecuente que durante el seguimiento desarrollen metástasis, incluso melanomas finos. En algunos casos en los que se ha tardado en consultar, el paciente en el diagnóstico inicial ya presenta un estadio avanzado con afectación metastásica. La gente que tarda en consultar es porque no es consciente de todos estos criterios que hemos dicho antes de ABCD, deja la lesión durante mucho tiempo evolucionar o es porque no se ha dado cuenta, por ejemplo, que no existía. Hay pacientes que por miedo a veces no consultan en cambios en ciertos lunares, pero principalmente cuando hay un retraso en el diagnóstico es porque el melanoma ha tenido una presentación más atípica. En vez de aparecer como una lesión pigmentada, a lo mejor ha aparecido como una lesión rosada que se ha ido abultando progresivamente o incluso como una úlcera, por ejemplo, en la planta del pie que no cura y que desde el centro de salud le curan pensando en que es una úlcera de etiología vascular y se retrasa el diagnóstico porque por desgracia, la presentación ha sido completamente atípica a lo esperado, una lesión pigmentada.
esto es una cosa que llevamos igual nosotros en conjunto en el comité, pero los melanomas que están avanzados, mencionar que normalmente los llaman los oncólogos y que es un tratamiento más bien sistémico. Como os he hablado antes, creo que ha sido justo en el vaso celular. Hay tratamientos que se dan a nivel general, sobre todo en el melanoma destaca la inmunoterapia. Hacía unos 20, 30 años el melanoma era una enfermedad muy agresiva, con muy mal pronóstico, cuyos tratamientos eran pocos y malos, porque respondía muy poca gente, pero sí que es verdad que eso ha cambiado y con la llegada de tratamientos, tanto de inmunoterapia como tratamientos dirigidos, hemos conseguido alargar mucho la supervivencia y conseguir que pacientes que antes tenían un pronóstico muy malo, ahora llevan mucho tiempo. ¿Tú cómo has vivido eso desde la dermatología? La verdad es que, bueno, como comentas, el seguimiento en conjunto ha sido fundamental porque vosotros ofrecéis el tratamiento y ha permitido que los pacientes incluso se curen de melanomas metastásicos y eso ha sido, bueno, ha sido una suerte, pero también creo que tenemos un papel importante en el melanoma diseminado de los dermatólogos, primero porque los pacientes que han tenido melanoma tienen más riesgo de desarrollar otro melanoma, segundo para explorar la cicatriz, para descartar recidivas, incluso para las metástasis cutáneas que a veces tienen una presentación súper poco aparente, con pequeños focos de pigmento y que es fundamental detectarlo. Una revisión, que a nosotros obviamente se nos escapa mucho más. Es conjunto, trabajo conjunto. Lo que siempre hace, la verdad es que el comité me parece que Sí. es la herramienta principal en la mayoría. Siempre creo que en cada uno de los tumores destacamos el comité como fundamental, pero es que es algo global. O sea, ahora creo que no hay ningún tumor que no se lleve a comité, No. que no se valore en conjunto, porque como se ha comentado otras veces, la decisión entre todos es mucho mejor que la decisión de uno solo.